la novela te revelaba lo que venía en la sociedad. Sí, como visionario. Toda esa apertura se empezó a dar, tanto la sexualidad, sustancias, o sea, todo eso se potencializó, güey. Ajá. Y apenas estaba empezando. Ajá. Entonces, por eso te pregunto, realmente, o sea, tuvieron como esa pinche visión de decir, no, güey, pues es que todo esto, o sea, va a empezar a partir de ahorita en adelante, para que tú vayas viendo cómo está el pedo. O es la paradoja, güey. O a lo mejor ellos lo provocaron poniéndote los arquetipos en pantalla y decir, mira, si estas morras pueden hacer esto, pues tú también puedes hacerlo, nomás ten cuidado. ¿Cómo está, ¿Cómo está? Un capítulo más de My Friend Show está por comenzar. Bienvenidos todos los My Friends a su dosis de nostalgia semanal. Acompáñenos un ratito a recordar el pasado. Viendo el presente, porque aquí lo dice, mire, aquí y aquí. My Friend Show. El podcast retro, Viernes. 7:30 de la noche. En vivo. YouTube, Spotify, no se lo pierdan. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Dígale a todos los My Friends para que no se vayan y si quieren escuchar este tema que... Fíjese, My Friend, que vamos a recordar y vamos a mezclar muchas cosas porque cualquiera de los My Friends que nos estén viendo, usted y yo, por lo menos mínimo pasamos la prepa. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, tiene mucho que ver porque a lo mejor no te tocó la prepa, pero de que te tocó la universidad te tuvo que haber tocado. Dependiendo de si cuando tú estás morro esto se está emitiendo en la secundaria, prepa o en la universidad. O incluso supongo que a algunos les habrá tocado en la primaria. Pero de que se acuerdan, se acuerdan. Sí, porque el día de hoy vamos a hablar de aquella telenovela del 98-99 de Soñadoras, my friend. Con ese super mega elencazo de morritas que estaban apenas emergiendo. Pero por lo pronto vámonos con el tema para que la gente no se aburra, no se decepcionen de esto. Usted dígame, usted me va a contestar al final o que los my friends nos contestan al final, güey. ¿Fue la telenovela Soñadoras un simple entretenimiento juvenil noventero? ¿O el manual de adoctrinamiento social perfecto para disciplinar a toda una generación en vísperas del nuevo milenio? Así fue. Esa es la pregunta, my friend, ¿no? Usted que está viendo esto, inmediatamente conteste. ¿Qué es lo que piensa usted ahorita? Y al final del episodio, vemos si tuvo razón comparamos. o no tuvo razón, ¿sale? Este interrogante... Date, hashtag Soñadoras Entretenimiento o hashtag Soñadoras Adoctrinamiento. Y el que tenga más likes, aparecerá aquí. Lo invitamos a que venga a cotorrear. Lo invitamos. Este interrogante articula el análisis de la producción de Emilio La Rosa, una vez más, ¿no? Digo, creo que era el único que vi. No, acuérdate que también estaba Juan Osorio. Bueno, pero fue después, güey. Pero casi todas eran de Emilio La Rosa, güey. Sí, no sé por qué, estaba muy cabrón Emilio La Rosa. Como un caso emblemático de comunicación persuasiva y control cultural en la televisión abierta. Emitida en un periodo de profunda transición política y pánico moral. Así es. La historia instrumentalizó los miedos del cambio del siglo para sancionar el deseo, prescribir la moral y contener las conductas juveniles frente a problemas como el consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria y brechas de clases y hasta sexualidad, my friend. Así es. Todo eso lo vimos a lo largo de las... Pues antes no se dividían temporadas, pero en todo lo que viene siendo la telenovela de Soñadoras. Fueron como... Fue casi un añito lo que duró al aire. Se empezó a emitir en verano del 98 y terminó en verano del 99. Tenemos que tener en cuenta que era el último año del milenio, güey. Y aparte, como bien dice aquí my friend, estaba por entrar la alternancia política, ¿no? Estaba por salir los del PRI y entrar los del PAN. Pero ellos no sabían, güey. Pero ninguno de nosotros sabíamos que era exactamente lo mismo. Nosotros creíamos que sí iba a haber un cambio. Nomás nos cambiaron el títere o el titeretero. Porque ya no entendí. Entonces, obviamente todo lo que se estaba haciendo en televisión anteriormente ya no valía, güey. Ya todo tenía que cambiar. Todos los paradigmas tenían que ser distintos, güey. Porque la sociedad ya, como lo dijimos en el episodio del nuevo cine mexicano, ya éramos una sociedad moderna y del primer mundo. ¿No? Así como lo dijimos en Sexo, Pudor y Lágrimas. Así como lo dijeron en Sexo, Pudor y Lágrimas. Ya estábamos listos para que los jóvenes de la Ciudad de México rivalizaran con los de París, Nueva York, Madrid, sí, Roma, etcétera, ¿no? Eso es lo que decían. Entonces, estas tramas tenían que complicarse, güey.
Sí, digo, pues recordemos también que pues como era el bachillerato, ¿no? Estaban Porque en se la supone que prepa, tenían estaban en como la prepa. 17 años, según más o menos. Sí, acuérdate que cuando empieza dice que es el último año de la prepa. Entonces, pues realmente todas las problemáticas giran en torno, pues bueno, a ese tipo de conductas y todo lo que empezaban ellos a descubrir como adolescentes, ya pubertos Ya y entrando a la próximamente ya adultez, ¿no? adultos, exactamente, güey. Entonces, no esperen de que va a haber, que vayamos a ver tramas muy complicadas, porque más bien eran... Que estaban complicadas para la época, güey. A lo mejor ahorita son una pendejada, ¿no? Pero en aquel entonces sí eran muy, muy innovadoras, porque recordemos, vámonos unos años atrás. El año pasado, en nuestro especial de novelas, hablamos de Carrusel, que era una novela así, pues, todavía más chiquitos. pero digo, pues está enfocada a otro público, ¿no? Ujú. Pero sí, esa novela sí adolecía de que los conflictos eran muy tontos, güey. Sí, sí, pues por para la de misma niños. naturaleza, Ujú. ¿no? Pero anteriormente, el año anterior a esto, hablamos de las Marías, de las Marías del barrio y de esas, María, ¿no? ujú. Y del premio mayor. Ujú. Y no me acuerdo cuál otro, Dos Mujeres, Un Camino. Ujú. Que nos mamamos agarrando tantos temas para un solo Pues estaban programa, chidos, ¿no? güey, estaban chidos. Ahí sí se complicó el de Dos Mujeres Un Camino, güey. Dos mujeres, pero eran como tramas más tranquilas porque Dos Mujeres, Un Camino, pues era infidelidad. Sí, sí te la paso, ¿no? Pero pues tampoco... Oye, pero ¿por qué ya no han sacado el reboot de esa hoy en día? Pues porque ya nadie lo va a ver, güey. Porque ya no se puede. Pero las de Mariela del Barrio, por ejemplo, eran unas tramas todas así tontas, güey. Ujú. O sea, todas básicas que decías, pues sí, güey. O sea, están divertidas y lo que quieras, pero pues no te dan Sí, complejidad. porque realmente en esas fechas, a finales de los 80, Ujú. que fueron lo de las Marías, Ajá. o empezaron. Bueno, no, porque acuérdate que Mariela del Barrio fue del 90 y también 98. Porque por María ahí. Mercedes fue la primera, fue en el María Mercedes 89. fue la primera, en el ¿Por ahí? 80 y tantos, por ahí, finales del 80. Entonces, pues, principios del 90. casi todas las novelas era de la niña pobre que se enamora del rico y pues sale adelante, ¿no? Marimar también era como del 93, por Por ahí. ahí. Y Mariela del Barrio fue la que se Ujú. alcanzó a medio colar casi 98, en el 97. sí, por ahí. Al final del milenio, no me acuerdo exactamente las fechas, pero bueno, Soñadoras ya te daba un tipo de tramas de abusos de sustancias, Ujú. de temas de sexualidad. Obviamente la infidelidad seguía ahí latente porque pues en México... Ay, pero esas en todas las novelas, güey. En todas las novelas. Y aparte pues, es un componente muy de las novelas la infidelidad, ¿no? O sea, es como... Ahora sí que como diría aquella doña, casos de la vida real, hombre. Y te hablaba de trastornos alimenticios, güey. Sí. Te hablaba también de trastornos de pedos así como físicos, güey. Ujú. De no, esta morra se rompe su madre porque es una bailarina, Ujú. porque su jefa la tiene bien exigida en su Sí, casa. güey. O sea, te hablaba como de otros temas ya más de chavos, güey. Sí, porque digo, tanto de ellos como de los papás, güey. También de los papás. Sí, porque también en el caso que explicas, pues era más la problemática de la mamá de Sí, el exigirle trauma de la mamá. que Ujú. la hija fuera artista. Bueno, ahorita les vamos a platicar más a detalle todos estos fenómenos, ¿no? A través del formato de la telenovela pedagógica, metodología institucionada por Televisa desde los 70s, tras las iniciativas de Miguel Sabido, la narrativa integró directrices de moralización alineadas con las campañas gubernamentales de la época. Ujú. Notablemente, y aunque era de la competencia, pero era una iniciativa gubernamental, vive sin drogas. Ah, el clásico, imperdible. Vive sin drogas. ¿Te Y luego acuerdas? salía el morrito. Y luego creo que era como una flor, Una una flor, margarita, una o flor. algo así. Que ¿no? fíjate, todavía a fecha de hoy me acuerdo, todavía me sé la canción, güey, ¿sí te acuerdas? Sí. Que, yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas, bueno, ok. Y de ahí viene el meme de, no es cierto. No hagas caso, no es cierto, lo que esa gente... Bueno, en lugar de abordar estas realidades desde la salud pública o desde la complejidad social, Soñadoras construyó un marco punitivo, güey. Ujú. O sea, si tú te metías en estos pedos, ni te cuento cómo ibas a acabar, güey. O sea, esto iba a acabar mal. Sí, porque también recordemos que en aquel entonces la cuestión de las sustancias ilícitas apenas estaba en auge, por lo menos aquí en México, güey. Y era así como muy, dijiste ahí de pánico, ¿no? Estábamos Ujú. como muy de pánico satánico, güey. Los papás realmente, y lo entiendo, tenían mucho miedo de que sus hijos se metieran a cualquier abuso de sustancias. Sí, sí, sí. O sea, estaba muy difícil Sí, porque... como quien dice lo legal o lo permitido hasta cierto punto, pues era el cigarro y la cerveza, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ya tras pasar esa barrera ya era estaba así cabrón. como de... La transgresión de las normas tradicionales se castigaba con el estigma, la degradación o la muerte, o la cárcel también. Mientras que la obediencia al orden conservador garantizaba la redención, el impacto del melodrama trascendió la pantalla al colonizar los patios escolares donde los adolescentes replicaban los arquetipos del libreto, confirmando su eficacia como un dispositivo de ingeniería social diseñado para moldear a los adultos del siglo XXI. O sea, que era que aquí Televisa te dijo, mira, están estos arquetipos, te estamos presentando 10 o 12 arquetipos de adolescente, para que tú, como adolescente,
te estaciones en alguno de estos, Ujú. que son los moralmente y socialmente válidos y aprobados por las instituciones patriarcales, ¿no? Que más Entre bien aquí en comillas. México son matriarcales. Ujú. ¿Tú cuál quieres ser? ¿La niña rica? ¿La niña lista? ¿La niña pobre que reniega de ser pobre? ¿La niña desmadrosa rebelde? ¿O la niña dark? Sí. O sea, ahí tenías como un abanico para que tú escogieras cuál era la que más se acercaba a tu personalidad. Sí, ¿no? porque fíjate que una de las cosas que se me hizo pues, hasta cierto punto chistosa es de que agarran una escuela fresona de lana, donde pues tú sabes que siempre en ese tipo de escuelas hay de todos los niveles sociales, güey. O sea, no es como Sí. que decir exclusivo. Bueno, al menos de que ya te vayas a escuelas pero muy exclusivas, ¿no? Pero También debe de haber una minoría donde pues hay de todo. pues es que según tengo entendido, tú sabes más de educación que yo, todas las escuelas tienen que cumplir una cuota de becas, ¿no? Ante el sistema de Sí, educación pero por pública. ejemplo, en el caso del TEC, por ejemplo, que Ujú. son de las escuelas de aquí más fresonas, ¿no? Ahí. Que pues el porcentaje de personas que a lo mejor tienen una beca, pues es chiquito. Sí, güey. es mínimo, pero... Entonces, ahí está pero acá, llegando, ¿no? digamos que te pintaban el panorama como de, bueno, pues aquí hay de todas las clases sociales Ujú. y cada quien se rasca como puede. Unos aceptándolo y otros, pues, tratando de ocultarlo, ¿no? Y lo que más te dejaron manifiesto es que era de todos contra... Entonces, y también lo que se me hace chido es de que cada uno tiene como que ese desarrollo que te van contando su historia, ¿no? Porque Ujú. muchas veces es como que es muy rezagado y nomás, este por esto y este por esto. El único que no cuentan una historia muy desarrollada es la del terco. Ahí. Que el vato, pues bueno, es un fósil que se supone que ya tendría que unos 20, 21 años, el Sí, morro, no. y era el que traía ahí como que El teje y maneje el de teje la y maneje manipulación. del salón y también, sustancias, y también de las sustancias. sustancias, sí, güey. Lo que pasa es que también la cuestión es que el terco pues era malo, güey. Ujú. Era un villano. Entonces recordemos que los villanos de telenovela, sobre todo los de Televisa, pues eran villanos unidimensionales. Esos güeyes no tienen aristas, esos güeyes eran malos, Ya. malos. Que Malos. cuando lo vi dije, bueno, pues este vato está representado como el típico fósil que se queda a repetir año Ah. y nunca pasa, güey. Sí, tal cual era eso. A finales de la década de los 90, Televisa operaba bajo un esquema de hegemonía cultural en la televisión abierta mexicana, aunque enfrentaba por primera vez la competencia de TV Azteca. En el plano sociopolítico, el país atravesaba la recta final de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, no es cierto, güey, y una crisis de seguridad pública vinculada Sí, al crecimiento güey. del crimen organizado. O sea, ya no estaban de acuerdo el uno con el otro. Ya no había moches. Recordemos lo que dijimos en el episodio del nuevo cine mexicano. Para los finales de los 90 y principios de los 2000, la ciudad más peligrosa del mundo era la Ciudad de México. Eso es un detalle importante. En este marco, el pánico moral respecto a la juventud se convirtió en una prioridad institucional. El gobierno federal, junto con organizaciones del sector privado y cadenas de televisión, intensificó las campañas antidrogas de corte coercitivo y moralizante. Utilizaba un lenguaje visual y narrativo enfocado en la amenaza, la culpa y la degradación física y moral del consumidor. Ok. Era importante por el hecho de que dentro de la trama había varias personas que eran adictas, Ujú. ¿sí? Y había adictos rehabilitados. También. De hecho, de entrada, la telenovela abre con el conflicto de un morrito, Ujú. así muy morrito, que tendría como unos 15, 14, Ponle, 13, algo así. Pues sí, como unos 13, porque si los otros tenían Sí. 17, pues este tenía 13. Y era un morrito que está caído ahí en las drogas y llega el peniche, que es el José Luis, el Ujú. maestro, y le dice, no, mijo, vente, mira, yo te voy a llevar a que te rehabilites. Y lo lleva a un centro de rehabilitación donde se encuentra con la Alejandra Ábalos, que era la Ujú. Fernanda. Y entonces es cuando el José Luis y la Fernanda se conocen. Y Ah, ya que le dice, empieza doctorcita, ¿me pasa su Instagram? y ya empieza todo el amor. Está gracioso, güey. Porque ya ahorita pues ya está, nuestro cerebro ya está imbuido en otro rito de cortejo, ¿no? Pero ver ese cortejo de los 90 Sí, como era, mo. pues está como gracioso, ¿no? O sea, está como, Sí, como choque cultural. No sé cómo lo viste Sí, tú. porque dices, pues güey, ya ahorita pues eso ya no es, ¿no? ¿De Pero qué estaba oiga, chido. Fernanda? Porque también se ve el choque, por ejemplo, entre don Eugenio. Eugenio y José Luis, ¿no? Ujú. Ese choque de que no llega de, perro, esa es mía, no te metas. O sea, no, güey. Muy, Sino como que muy caballeroso y pues el que gane, ¿no? Sí. O sea, también eso, ¿De güey. qué oiga, José Luis? ¿Cuáles son sus intenciones Sí, con güey, Fernanda? sí, güey. Pues son ¿qué? Tengo intenciones muy profundas con ella. Sí. ¿No le parece? No se lo pregunto por eso. Solamente quería saber. Así como que muy de nada. Pues te digo, y Chido, siempre mamá. estaban en ese tipo de estira y afloja, pero desde la perspectiva muy correcta y caballerosa, güey. Sí, o sea, es evidente ahorita que la ves como pues el choque generacional, ¿no? De cómo eran las cosas en aquel entonces, porque, digo,
te debe pasar a ti. Que dejas de ver cosas o cosas que veías de niño y tú las recuerdas como, no mames, güey, eran la mera chingonada, están bien perras. Y ahorita las ves de regreso y dices, no mames, güey, están bien arcaicas, ¿no? O sea, Soñadoras era una de las cosas que yo recordaba como una de las cosas más, pues más de chavos de mi vida, güey. Sí, pero de aquel entonces. Ya las ahorita dices, no mames. Sí, porque fíjate que hay una escena donde supuestamente va muy envalentonado don Eugenio a declarar el amor a la morra, a la Ábalos. Y a la hora de la hora, pues se le caga, güey, porque le dice, no, es que mi mujer, y es cuando le empieza a hacer la llorona de que no, es que me voy a divorciar, y luego mi hija, y o sea, le empieza a hacer la llorona como para que la otra le diga, ay, bueno, ven, aquí. Es que ya nos llevamos muy mal. Sí, ya dormimos en dormitorios separados. Que dice, sí, le tembló. No creo que le tembló, más bien aplicó las de diario, ¿no? Para las morritas que estén viendo este capítulo abusadas, porque mira, desde entonces ya se esas técnicas legendarias ya existían desde entonces. Para entender el papel adoctrinador de Soñadoras es necesario remitirse a la metodología desarrollada por Miguel Sabido en Televisa durante los años 70. En ejemplo, como está Acompáñame y Ven Conmigo. Fundamentada en la teoría del aprendizaje social de Alberto Bandura. Este modelo demostró que las telenovelas podían modificar conductas masivas. Que esto quiere decir que puede modificar la cuestión de la planificación familiar o la alfabetización mediante la inclusión de 3 tipos de personajes. Número 1, el modelo positivo, recompensado socialmente por cumplir las normas. Usted va por el camino del bien, va a tener su premio, ¿no? Eso es recompensa. El modelo negativo, castigado severamente por transgredir la norma. Se portó mal, pela, tienes ahí su castigo. Y número 3, el modelo de transición, el personaje que duda, cae y finalmente se regenera al adoptar la conducta moralmente correcta. Era malo, pero al final pues ya abrí los ojos y ya me hice bueno, ¿no? El productor Emilio La Rosa adoptó esta fórmula en Soñadoras, un tanto híbrido con el sensacionalismo de la cultura pop juvenil de finales de los 90. Esto quiere decir que pues agarró un grupo de chavos y pues ahí me los campechaneó, pero pues siempre con este tipo de doctrina, ¿no? Con este tipo de temáticas que te digo, ¿no? O sea, ya no podían ser las temáticas de Rosa Salvaje de los 80s porque pues ya el mundo ya había cambiado. La gata. O de María María no. Mercedes, güey. Porque ya el mundo pues ya estaba diferente, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejes temáticos del adoctrinamiento. ¿Cuántos fueron, no? El primero fue el de las sustancias psicotrópicas y la retórica del castigo. La adicción de personajes como Jacqueline o el historial del profesor José Luis, Arturo Peniche. Jacqueline era la serie Alámbula y el profesor José Luis era Arturo Peniche. No fueron tratados como los problemas de salud mental o salud pública. Se estructuraron como fallas morales individuales. Los distribuidores de sustancias como Eugenio de la Peña, José Carlos Ruiz, que era el papá de Jacqueline, y el Medusas Jorge Becerril, que era como el dealer. El dealer del barrio. Representaban la maldad absoluta y desproporcionada de contexto socioeconómico. La narrativa transmitía que el mero contacto con una sustancia conducía inevitablemente a la ruina, a la locura o a la muerte, exigiendo un proceso de purga y remordimiento permanente para alcanzar el perdón social. Ok. Este punto que yo siento que... Yo siempre sentí que esta novela estaba construida, o sea, que era como un comercialote antisustancias. Sí. De que qué es lo que te puede pasar o cómo puedes empezar, ¿Cómo puedes empezar y cómo puedes terminar, cabrón, ¿no? O sea, porque estaba la historia de José Luis, de Peniche, que se trataba de José Luis tenía un amigo que se llamaba Enrique, que estaba interpretado por Ariel López Padilla. Entonces se supone que esos güeyes cuando eran chavos, pues le metían bien duro a las sustancias, ¿no? A todos se metían. Y se supone que José Luis tenía una novia, ¿no? Entonces te cuentan la historia según esto como en flashbacks, que están todos piteros, güey, porque se supone que salen así de chavos como 10, 15 años más jóvenes. Pues se supone que estaban en sus 20, güey. Entonces para que el José Luis se viera más joven, lo que hicieron fue que le pusieron una gorrita así de lado, güey. Tipo Bart Simpson. Para que dijera, no, si el otro le dieron una resortera para que se vieran como niños. Y se supone que estaban conduciendo un auto bajo el influjo de sustancias. Sí, güey. Como andaban bien locos, el José Luis se sale del camino y se estrella contra un árbol. Simón. Y la copiloto, que era la novia, pierde la vida. ¿no? Sí. Entonces es como... Oye, güey, dan el madrazo, se baja el Peniche a bucear a la vieja y luego le grita al Quique,
¡ayúdame! ¡ayúdame! Y el otro cabrón todo pendejado sin saber qué pedo, güey. Y el otro güey le dice, ¡está muerta, está muerta! No, y luego no más eso, güey, sino que el que supone que el peniche me lo va a dar como RCP. Simón. Y me le pone una agasajada a la vieja. Y yo creo que la vieja cuando se acabó le dice, no fue de culero. Por lo menos invítame un cafecito. Las pinches escenas todas pendejas, güey. Pero la novela te decía que tu adicción eventualmente iba a terminar en la muerte, güey. En la tuya o en la de un ser querido. Sí. Entonces tuvieras mucho cuidado porque una adicción, ese era el único camino al que te iba a llevar. Sí, sí, sí. Luego ya cuando avanza un poquito más la trama, el Verástegui, que se llamaba Manuel, en la novela que se la medio acá, medio entre comillas. Como el que quería. Como pero no le daban entrada. El aspirante, ¿no? Ándale, El que estaba calentando banca. Con la Jacqueline, con la Araceli. Y entonces ese güey se empieza a meter sustancias bien duro porque el terco, que el Schwenning, es el que se las empieza a vender. Su amigo. Que entonces, también le lavaba el coco diciéndole, güey, no te juntes con esos otros güeyes. Porque el Gerardo tenía un amigo, el Manuel tenía un amigo que se llamaba Gerardo, Simón, que era el Jan. El Jerry. Y ese güey era como era el músico que era como la buena persona, era como su conciencia, ¿no? Era como el Pepito Grillo del otro güey. Sí, y el terco, el Channing, le decía, no te juntes con ese puto porque nomás te va a meter malas ideas y no sé qué. El Manuel le empieza a meter a las sustancias y en una de esas que andaban también bien locos, van en el carro del Manuel, que era un Mustang rojo, sí, que era como 97, ¿no? Sí, 97, 98, güey. Sí. Yo creo que haber sido del año. ¿Sí, no? Es que en el 99 cambió el diseño. Cambió la parrilla, ¿no? No, cambió todo el diseño del 99. Esos Mustang de los 90 están bien pero 97 o 98, también piteros. Pero era un carrazo para que sí. Entonces se cuenta que van en la carretera y como el Manuel andaba bien arriba, atropella un vato y lo mata, güey. Pero no queda ahí, sino que un güey los ve a lo lejos y lo empieza a extorsionar, güey. No, tú me tienes que dar tanto dinero. Lo bueno es que el vato, su papá tenía dinero porque era de Monterrey, güey. Luego ya le costó ahí trabajo para mantener y luego no llegaban con el Medusas y le querían cobrar al terco y el terco no tenía y le decía, ándale, carnalito, hazme el paro. Pero aquí traigo mi canal que va a hacer el paro. Y ahí apoquinaba el Manuel. Pero el Manuel, pues su jefe era de varo, era ganadero, ¿no? Sí, pues, por lo menos así como que medio lo pintan, güey, que era ganadero. Porque era un señor así de sombrero, chingada. Entonces, pues bueno, como que le iba bien con la tierra. Pero todos los personajes que tenían que ver con sustancias, todos tenían una vida de la chingada, güey, por un motivo o por otro, güey. Sí, se supone que te lo marcaban así como que si tú tienes problemas y te refugias en las drogas, pues es lo peor que puedes hacer. O sea, tus problemas van a ser todavía peores, güey. Porque se supone que hay una chava, no recuerdo cómo se llama, que empiezan a decir que también ella se desvivió y que empezó porque un amigo le echó a su vaso esa sustancia y la vieja se enganchó. Nunca salió, nada más la platican. Y se supone que así es como empieza también la raza de Arámbula, güey. Sí, la Jacqueline. Que tanto el Manuel como el terco le echan en la bebida... Que esa era otra de las grandes preocupaciones de los papás en aquellos años, güey. Sí, porque sí es cierto. Sí pasaba. Que tú fueras a un lugar y que fuera alguno de tus amigos o fuera algún extraño, te pusiera algo en la bebida y ya te enganchaban para... Sí. Lo que decían en aquel entonces, que la primera dosis te la daban gratis, para engancharte. Gratis, para que estuvieras contento. Y ya después, a partir de ahí, las siguientes ya te las empezaban a cobrar, ¿no? Que es una cuestión que la telenovela sí refleja, güey. Sí, güey. Porque haz de cuenta que al Manuel, la primera dosis también se la regala el terco. Gratis. No, ahí te va, güey. Y ya cuando el Manuel le dice, ¿qué onda? Dame más. Y le dice, sí te doy, pero pues esto no es gratis, güey. Sí, ¿no? Y no es gratis, güero. Sí. Ya tienes que empezar a pagar. Entonces, la cuestión con esto es que las sustancias eran una espiral en descenso al infierno, güey. Porque es que el peniche es cuando está platicando en el centro de rehabilitación con el morrito, güey. Y que le empieza a decir así como que, no se lo dice textualmente, pero le da a entender como de, güey, pues yo ya estuve en tus zapatos, sé lo que se siente, sé por lo que estás pasando y por lo que viene. Entonces, pues yo estoy aquí para apoyarte porque no le dice, ay, pues échale ganas. Que luego ese morro ya al final de cuentas ya ni sale, ¿no? Ya nomás lo degradaron así, allá. Así, ¿qué pasó con ese morro? Pues ahora sí que ya se rehabilitó y pues ya, ¿no? Porque también tenía problemas con sus papás que no lo querían. El papá era el que no lo quería porque la jefe sí era como papá no lo quería y le pegaba y por eso supone que se metió a las sustancias, ¿no? También ahí te daban como tu adoctrinamiento de papá, ¿no? Que no fueras tan manchado, güey. Si es muy manchado con tus hijos, mira, los estás orillando a que... Sí, porque también recordemos que en aquel entonces apenas estaba dando ese, ¿cómo se puede decir?
Ese cambio generacional del papá fuerte, cuadrado, que no tenía tanto contacto con los hijos, ¿no? También ya iba de salida y empezaban las nuevas generaciones. Los nuevos paradigmas. El nuevo paradigma psicológico entre que el papá tiene que estar al pendiente, apoyarlo, ver qué necesita y todo ese tipo de cosas. O sea, esta madre, por todos los lados, por el ángulo que la quisieras ver, había un adoctrinamiento. Sí, porque si te fijas, todos, según yo ahorita que me acuerdo así rápido, todos tenían papás, güey, o sea, papá y mamá, güey. Y todos vivían con ellos, no era como de, el pues... Manuel no tenía mamá. ¿No tenía? O sea, Okay. no, pues, pero pues, o sea, uno de todos. Y creo que el Gerardo, el Jerry no tenía papá. Sí, porque no me acuerdo, porque ya es que hay una... la de Emilia tampoco tenía papá. Porque hay una escena donde supuestamente les hablan a todos los papás, güey. Pero no se ve así como que cada uno, nomás como que los más importantes, güey. Bueno, también es que la cuestión es que también los paradigmas de la familia como tradicional ya estaban cambiando para aquel entonces. Pero digamos que siguiendo la línea de lo que tú dices, todos venían de hogares normales, que por algún motivo, pues ya alguno de los papás no estaba, pero no eran por disfuncionalidad. Exacto. Ni por manchados. Hasta posteriormente, ya cuando fue avanzando la trama, empezaron a pasar esas cosas. Pero ya fueron... Cuando las familias se fragmentaron fue por consecuencia ya por otras cosas, de las tramas, ¿no? Sí, güey. Ese fue el primer pilar del adoctrinamiento. Número 2, estratificación social y la norma de clases, que es muy importante este punto. El arco de Julieta, en este caso Angélica Vale, y de Beto, que es Arad de la Torre. Un crecimiento a la pretensión de movilidad o imitación social. La elección implícita sanciona el intento de transgredir el origen de la clase, mientras socioeconómicamente se paga con la humillación pública. Todo esto porque pues lo trataban de esconder. La dignidad rescindía en la aceptación resignada de la propia condición humilde. Pero bueno, sí, por ejemplo... O sea, si usted es pobre, la pobreza no es un castigo. Es que volvemos otra vez a lo mismo, güey. Para estar orgulloso. Lo que pasa es que realmente la prepa donde estaban era muy fresona, güey. O sea, no era como decir que nos tocó a ti y a mí, a lo mejor tanto la prepa como la universidad, en escuelas que no eran tan, güey. O sea, no eran tan. Y tenías de todas las clases, entonces ninguno tenía que aparentar lo que no era, güey. Por lo menos en los que nos tocó. Aparte también una cosa que te voy a decir, güey. Porque podías hacerlo. Tú podías tratar de aparentar otras cosas. Pero pues... Pero tiempo, ya después de haber visto estas madres, como que decías, güey, me voy a tener unos pedotes que la neta mejor... Mira, güey, yo así soy. Ya, si quieres juntarte conmigo, bueno, y te si digo, no, vete pues, a la ¿cuánto chingada. tiempo lo puedes estar ocultando, cabrón? Y lo aparte, igual, a lo mejor uno de hombre como que es más vale madre, ¿no? Igual a lo mejor eso era como las mujeres. Porque la Vale, que se llamaba... ¿Cómo se llama esa pinche? No, Julieta. La Julieta, que era la Angélica Vale, sí se metía en unos pedotes por estar queriendo vivir una doble vida y estaba muy culero, güey. Y al final cuando la cachan, se mete en un pedote con todas las amigas, todos lo rechazan, la humillan y todo el pedo. Para ese entonces ya entró el Kuno Becker a la novela. Simón. El Kuno Becker se supone que se hace novio de la Julieta, de la Vale, porque se supone que los güeyes son como de la misma clase social, y porque se supone que el Kuno sí tenía mucha lana, güey. Entonces ese era un güey que tenía mucha lana, pero era muy manchado, güey. Y sí era como muy despectivo con todos los demás, incluso con los güeyes así como el Manuel y esos güeyes, los trataba mal porque no eran de su clase, güey. Entonces la Julieta como que dijo, pues de aquí soy. Y cuando se le cae el teatrito y todos entran, hasta el Kuno de, no, maldita perra, yo que creí en ti, no sé qué, y la manda a la chingada, güey, pero bien ojete, güey. Y son así como 2 capítulos en los que se la pasan insultándola a todos, güey, bien culero, güey. Entonces tú de morro veías eso y decías, no, güey, entonces yo no me quiero meter en esos pedos, güey. Sí, no. Y más porque, por ejemplo, todavía antes como que tuvo una oportunidad, porque es cuando la Michelle Viet ¿cómo se llamaba? Lucía. La cacha y le dice, y todavía le dice, no, morra, pues es que no tendrías por qué, ¿no? O sea, pues mejor di la verdad y pues no pasa nada, cabrón. Sí, no, porque la vieja nomás llegaba a la escuela y hablaba fresona. Y luego sacaba su teléfono y hacía la faramaya porque pues ni crédito tenía. No. Y luego ya de ahí tenía que salirse rápido para que no la vieran. Para que no la vieran que agarraba el camión. Entonces, puras pendejadas, güey. Y luego de adentro de su vida tenía que andar viendo a qué vato más o menos medio acomodado se le andaba medio ofreciendo para que el vato le diera dinero. Pero esa era otra, güey. Porque te acuerdas que esta Julieta empieza en el consultorio del doctor. Y el doctor, sí, mi amor, pues ¿qué vas a querer? Y tú escoges, pues esto y esto. Y ya cuando le tocaba pagar, no, espérate. No mames, güey, pues. Y es lo mismo que le dice la Michelle Viet, güey. Le dice, no mames, a ver, ¿por qué crees que te está comprando tantas cosas? No es de gratis.
Ay, no, sí. Ay, sí, porque él me quiere mucho. No manches, güey. Ah, sí se pasó, güey. Porque, y aparte eran cosas caras. Sí, le compré un reloj que costaba... Le compró el primero... ¿$150,000 pesos o 15,000 pesos? No, eran más, güey. Era Está caro, güey. Se me hace, no te quiero mentir, pero era un valor como de 10,000 pesos, güey. Sí. Entonces eran 15,000. Ese era el reloj. Sí. Porque después cuando se enojan y se pelea, que va a la escuela y le regala las flores y le regala la cadena, también la cadena valía otra lana, No, güey. y luego después le regaló un carro y después le puso un pues, departamento. Pues es lo que te digo, güey. Como te quieren adoctrinar de esa manera es que tú no vendieras tu dignidad por nada, güey. Por poquito, Que tu dignidad no tenía precio, güey. Eso es lo que te querían decir, ¿no? O sea, que tú como mujer... Pero nosotros tuvimos una maestra, güey. Ahí va la anécdota del programa. Tú te vas a acordar. Ah, sí, ya sé quién, ya. Que sí, les güey. decía... esa maestra era una maestra así como muy franca, muy... Le valía madre, güey. Las estaba preparando para lo próximo La que estaba venía preparando. en el Y mundo. también güey. tengamos en cuenta que lo que les voy a decir sucedió en el 2006. Ey. Y ella les decía, no, miren muchachas, no sean tontas. Si ustedes van a ser prostitutas, sean prostitutas de las caras. Ujú. Les decía. Porque veníamos de este adoctrinamiento, güey, en el que te decían, güey, pues si las vas a dar, por lo menos que te convenga, ¿no? Pues sí. Esa era como la cuestión. Pero ellos te decían, o sea, como que el mensaje semiótico que ven debajo de todo esto es, pero si tienes la oportunidad, no lo hagas. ¿No? Oye, pero luego veías, por ejemplo, el reflejo de la mamá de la Michelle Viet, güey, Ujú. ¿no? Sí, ¿Qué fue lo que hizo? Pues también andaba diamante con el No, Eugenio. pero primero dijo, ay, pues me voy con este vato porque pues Me conviene. está más joven Ujú. y tiene lana, Con el papá original. Sí, con sí, el, con el Horacio. el Horacio. Ujú. Entonces, pues, por eso se fue con él, Sí, güey. porque una subtrama muy estúpida, pero muy muy definitiva para la trama es que el papá de Michelle Viet, de la Julieta, y su mamá, que era la cantante esta Dulce, muy famosa en los Ujú. 80s, se supone que la mamá de ella estaba enamorada del papá de Araceli el Ámbula, Ujú. que era Eugenio de la Peña, que era el dealer mayor, ¿no? Era Ándale, el Simón. dealer Sí, chido. güey. Entonces este señor Eugenio de la Peña era pura maldad, güey. Ese güey nomás hacía pura maldad, nomás porque sí, güey. Yo Sí. nunca entendí por qué hacía tanta maldad, Pues güey. qué malo, güey. Era el papel que le había tocado, güey. Pues sí, güey. Entonces se cuenta que ese vato, la esposa de Horacio, estaba enamorada de Eugenio, pero Eugenio y Horacio eran rivales, güey. Ujú. Entonces hacían la vida miserable entre unos a los otros. Pero el Horacio como que desde el lado del bien y el Eugenio desde el lado del mal, ¿no? Sí, güey. Sí, porque el Horacio pues nunca le hizo nada, güey. Pues bueno, él decía que No, que digo. lo habían arruinado y no sé Ay, qué, no, pero nunca pues se ya ahí aclaró, güey. es... Pues, Entonces se supone que la mamá está Dulce, la mamá de Michelle Viet, originalmente había conocido a Eugenio de la Peña, ujú, que al fue malo. el primero lo conoció él. Y se supone que primero estaba enamorada de él, pero luego ya vio que el vato no tenía varo, entonces le convenía mejor casarse con Horacio y dejar a Eugenio. Ujú. Entonces se supone que así se dio el teje y maneje. Sí, ¿no? Sí, Y güey. ya por eso es lo que hice Manfred, o sea que la mamá de esta morra desde el Pues sí principio se le dijo, aplicó la pues, misma, también, güey, también la no aplico, mames. güey. De mejor pues con el que más me convenga, ¿no? Como Sí, que así güey. voy a perder. El Arad también era el Arad. el otro que andaba buscando ese tipo de... Ese güey también era un güey así pobre que andaba viendo a ver cómo se metía en el mundo de los ricos. ¿No? Sí. Pero ese güey todavía era más culero. Porque la forma que encontró de meterse en el mundo de los ricos fue pedirle dinero al papá de su novia para según poner un negocio, que era Paul Ortín. Un taller mecánico, güey. Todo estaba conectado, Que de güey. taller mecánico no sabía ni madres, cabrón. El papá de la novia de Arad de la Torre, que era la hermana de Eugenio Derbez. Ujú, Esa era la actriz, ¿no? ujú. Se llama Rosita. Entonces, bueno, el Arad era Beto y la novia era Rosita. ¿no? Simón. Y el papá era Paul Ortín, Ajá. de ellos. Pero también era papá de Angélica Vale, güey. Ajá. O sea, la Rosita y la Vale. Angélica Vale eran hermanas, güey. Ujú. Entonces el Beto andaba tratando de conquistar a la Michelle Viet, que era la amiga de Angélica Vale, Simón. Ujú. pero acá sin que Angélica Vale se enterara, güey, Obviamente. para que le saliera. Entonces la forma que encontró fue pedirle varo a Paul Ortín, al papá, para ponerse supuestamente un negocio del que no sabía nada, en sociedad con su amigo el gordito. Porque él era el mecánico, Era güey. el mecánico. Y el que tenía el conecte. Y con el dinero que le prestó el jefe, lo que sí era que estaba enamorando a la Michelle Viet, güey. Ujú. Entonces nomás estaba gastando dinero en puras pendejadas. De eso y al final se iba a quedar sin dinero, Y güey. más porque al gordito lo traía del chofer. Lo traía y- el chofer. No, sí te tocó, sí llegaste a ese episodio, ¿no? En el que se llevaron un carro Ujú. y lo estacionaron ahí afuera, en la calle, y se fueron.
Y el gordito sacaba los carros del taller donde trabajaba, no eran de él. Sí. Para, según esto, pasearlo y que era puro carro que puro BM y puro Mercedes. Sí, pues y no sé uno qué. era el de don... Ah, el de don Eugenio. Don Eugenio que le dio un Que le tallón. dio el tallón. Pero haz de cuenta que lo dejan estacionado y se lo roban, güey. Sí. Y luego ya el gordo tiene que buscar cómo hacerle porque pues se lo sacó del taller sin permiso, güey. Total que el de la torre me le pone un madrazo al gordo como que lo habían asaltado y que le habían robado el carro. Ajá. Esa fue la forma como encontraron de salirse de esa, güey. Puras mamadas, güey. Entonces, el Arad todavía estaba peor que la Julieta porque el vato se la pasaba de ventajoso con las demás personas Sí, para güey. aparentar una vida que no tenía, güey. Por lo menos el Arad todavía lastimaba. Entonces, el adoctrinamiento de esta arista era que si tú construías tu vida a partir de mentiras, se Pues, te iban a caer, güey. Tarde o temprano, güey. ¿No? Pues está cabrón, güey. Y que luego ibas a tener que inventar una mentira más grande para tapar la otra. Oye, y acordarte de las anteriores, hasta güey. que algún momento iba a ser insostenible, ¿no? Sí. Sí, porque, por ejemplo, la hermana de la Vale, pues sí aceptaba, ¿no? De que pues ella, y no aspiraba como que a encontrar a alguien de lana. No, porque pues ella... Pues, Porque estaba con el Beto, güey. ella entendía. Y fíjate, ella sí quería el Beto, güey. Sí, la Pero quería. el Beto no quería a la vieja, porque ya es que No. una de las Yo creo que ese puto no quería a nadie, güey. Nomás hablaba una bien de Beto. las, ¿cómo se llama? ¿A quién le sacaba la Cláusulas o manera por el cual iban a prestar la lana era porque se tenía que casar con la Con la vieja, vieja. güey. No nomás así como Sí, de... no se le iban a prestar nomás de que Y era te como casas que el con vato mí. decía, ay, cabrón, ¿y ahora qué voy a hacer? Te casas güey? con mi hija, te doy el varo. Si no te casas, no. Y fíjate, una cuestión que en aquel entonces yo me acuerdo que ese personaje era como muy preferido por los chavos, güey. Ujú. El del Arad. Ujú. Y ahora que lo ves un batito bastante como que pinche perdedor, despreciable, güey. güey. No, No aparte lo ves y mames, dices güey. como, no mames, güey. O sea, ese güey no Sí, no, chingues. no. Pero cuando eres morro, Ujú. como era el buena onda y el que se reía chistoso y todo ese pedo, era como de los que más... Era de los que más popularidad tenía con Ujú. con los chavos, güey. Con los chavitos que veían la novela. Pero ahorita que lo ves dices, no mames, güey. Sí, Pinche no, vato no, güey, pitero, güey. No, porque inclusive cuando conoce a la Argentina, que se lo lleva al ¿cómo se llama? Al departamento. Al depa, pues le sale todo mal, güey. Sí, no. Pues de hecho, como que todos los estereotipos de hombre estaban pa'l perro, ¿no? O Sí, como- todos. El único que estaba como más acá, 2-3, era el de José Luis, porque Sí. era un vato así como que ya lo veías y dices, mira, pues un vato con código que no se sale de lo que piensa y Sí, porque se supone que era ¿no? el Se supone profe que, pues, ya era un vato. y todo lo demás, ¿no? yo supongo que tendría que unos 40. No, tenía menos, güey. ¿Menos? Porque según yo, más o menos tanteando, la tenía entre 30 y 35. Porque Bueno. se supone, no recuerdo cómo está una acción que le empieza a platicar José Luis con el Quique, güey. Ajá. Y que le dice, güey, no manches, pues esta morra tiene 17 y pues tú ya tienes... No me acuerdo si le dice el número ¿Ah, sí le dijo? o así como que le da a entender, güey. Pero sí, no era más grande, güey. Y el Ariel López Padillo tampoco estaba tan pitero su personaje porque era un vato, pues era un bailarín. Colmilludo. Aparte de que era colmilludo, era un bailarín como reconocido, güey. Era una Ujú. persona exitosa en lo que hacía, ¿no? Y aparte de que era bueno para el trompo, porque el día que Que le pones... le pones sus chingados al Jan. Porque el Jan que era ¿cómo se llama ese vato? El Gerardo. El Jerry. Era el novio de la Emilia, que era Ujú. la Laisha Wilkins. Entonces esos güeyes se andaban y la Emilia quería ser bailarina. Entonces encuentra la compañía de baile del Ariel López Padilla Sí, mo. y va y se mete ahí y la Ariel luego le empieza a decir de que, ay, mi hija, estás muy bonita. Y fíjate ¿Qué que dice? te ¿Qué ay, dice? que- Le voy a hacer caso a mi mamá, pero pues con este. Entonces, fíjate que una cuestión que también te adoctrinaron mucho era que tuvieras mucho cuidado en las relaciones entre chavitos Ujú. y gente mayor, güey. Sí, güey. Como que te decían, no, güey, no te mates en eso porque eso es un pedo seguro, güey. Sí, pues es que, por ejemplo, en el caso de la Vale, que se mete con su Con el doctor. con su jefe, güey, ¿no? Pero pues también el doctor tenía entre 30 y 35, Sí, güey. Más o menos todos eran del pelo. Tanto la Fernanda como el José Luis, como el Ujú. Enrique, como Sí, el güey. doctor, como... Y luego ya seguían los otros güeyes, porque el don Eugenio y los papás de Michelle Vietes ya eran más grandes, ricos, güey. Simón, güey. Cada quien tenía sus pedos. Ujú. Pero sí eran así como... De, güey, si tú te metes en una relación con alguien que no es de tu edad, te vas a meter en un pedo, güey. Sí, porque fíjate que con la Vale que que la quiere empezar a enamorar y que todo y que esto, pero pues el vato traía prisa, ¿no? Ujú. Y la Vale decía, no, espérate, pues vámonos conociendo. Que y que no también sé qué. una cuestión, digo, no sé, pues, sé que es una novela, ¿no? Pero a mí se me hacía que ese doctor como que estaba muy pendejo, güey. Es que la morra tenía 17, güey. No, pero o sea, cuando ya estás tan grande ya no estás tan pendejo para tratar con las mujeres, güey. No, pero el Doc sí, como que sí le gustaba, güey. Por eso, pues, hasta le regaló tanta cosa, güey. Si no, desde la primera le dice, morra, pues, no mames, güey. No, güey, entonces, como por lo mismo, como que sí le insistía. O la otra, ya le había invertido tanto para no sacar nada, pues no está cabrón, Pero güey. también, o sea, ya llega un momento en el que dices, ya, güey, ya, o sea, mejor
pierdo sencillo, perder doble, güey. Porque mira, la neta, para andarle aguantando las escenitas que le hacía la Angélica Vale, pues ni que fuera tampoco Scarlett No, Johansson, pero por lo güey. menos, o sea, como que te muestran 3 diferentes perspectivas, güey. Pues sí. Era la de la Vale. Ujú. Porque luego está la de la Laisha Wilkins, que dice, ay, pues sí me gusta, pero pues está más grande, pero pues igual sí le doy chance, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Pero no dejo pero con un ojo a... Exacto, güey. Un ojo Y al luego, gato y luego otro al estaba garabato. el caso de la Araceli, güey, Ay. con el peniche. Que el peniche le decía, no, morra, aquí no va a haber nada. O sea, tú y yo no podemos hacer nada. Y la otra vieja de duro y dale, duro y dale. Entonces eran 3 perspectivas, güey. Y trae otro pendejo de perrito faldero para Pues, cuando ay, ocupara güey. sustancias, ¿no? Pues sí, güey. Y luego estaba la Michelle Viet, que esa nadie la quería, güey. Y Al nomás se la principio, pasaba al principio, llorando. al principio. Nomás se la pasaba llorando episodio güey. tras episodio, tras episodio, tras episodio. Pero bueno, como ustedes pueden ver, esto era una pinche adoctrinamiento por todos lados, güey. O sea, Pero por fíjate, todos lados te fíjate que dejaban otra de las cosas que me quedé lecciones pensando morales, güey. era el hecho de decir, bueno, la novela te revelaba lo que venía, o sea, Después. en años posteriores, en la sociedad. o, ¿dices, o- o qué? sí, como visionario. No, porque era actual, ¿no? Se supone que estaba pasando en el año corriente. Sí, sí, pero por ejemplo, ya ves que todo eso pues se fue haciendo más grande y pues Ok. toda esa apertura se Sí. empezó a dar tanto la sexualidad, sustancias, o sea, todo eso se potencializó, güey. Ajá. Y apenas estaba empezando. Ujú. Entonces, por eso te pregunto, ¿realmente, o sea, tuvieron como esa pinche visión de decir, no, güey, pues es que todo esto, o sea, va a empezar a partir de ahorita en adelante? Para que tú vayas viendo cómo está el pedo. O es la paradoja, güey. O a lo mejor ellos lo provocaron Exacto, poniéndote los güey. arquetipos en pantalla y decir, ah, mira, si estas morras pueden hacer esto, pues tú también puedes hacerlo, nomás ten cuidado. Porque fíjate, tan fue la cronología que hasta mucho tiempo después de la novela, o sea, dentro de los episodios, fue cuando llegó la Darqueta, güey. Que exactamente pasó lo mismo, Ahora, güey. fíjate, tenemos que puntualizar una cosa ahorita que está diciendo que eso que es muy interesante. Que este tipo de telenovela no era nuevo, güey. O sea, para cuando salió esto ya había pasado varias veces, güey. Pero iba cobrando más fuerza conforme fue avanzando la sociedad a niveles morales, güey, ¿no? Conforme la sociedad se fue degenerando más moralmente, este tipo de novela fue agarrando más fuerza. Porque no fue la última tampoco, güey. No. Antes de esto salió, que lo estamos platicando, güey, la de Muchachitas. Ujú. Y había otras que estaban como más light, pero estaban como del estilacho, ¿no? Más que alcanzar una estrella, Ujú. Mi Pequeña Traviesa, todas esas Oye, pendejadas. Ya desde el título está cabrón. Todas esas pendejadas que pasaron antes de Soñadoras, ¿no? Sí. Y luego Soñadoras como que la tronó porque introdujo el sistema de las sustancias y de las relaciones Ujú. fuera del matrimonio con gente que aparte era más grande que tú, ¿no? Entonces ya como que puso la vara muy alta porque Muchachitas estaba como muy ñoña, güey. Ujú. Ni me acuerdo, pero, o sea, eran así como... Sí, porque, no, pues, aparte mucho. Sí, era diferente la temática, güey. Pero posteriormente después de eso salió Amigas y Rivales, Ujú. que era 3/4 parte de esto mismo. Y la más exitosa años después, incluso más que Soñadoras, RBD, que trataba los mismos temas, güey. Sí, que ya era en una escuela. Pero ya eso ya fue para Era el universidad, 2000, ya era la la universidad, ¿no? universidad, güey. Eso ya fue para el 2005, 2006, por ahí. O sea, Entre el 4 y el 5. La fórmula fue mejorando cada año conforme la sociedad se iba degenerando más. Y ahí sí ya era una escuela muy Ahí sí fresona, ya era una güey. escuela muy fresona. Entonces, digo, estos güeyes, Televisa no hacía las cosas a lo pendejo. No, güey. Pero hacía la fórmula, la perfeccionaba y sacaba el más varo posible, güey. Pero bueno, eso si ustedes se querían hacer pasar por ricos, Sí. eso es lo que les iba a pasar, culeros. Pero también estaba los trastornos de la conducta alimentaria y disciplina corporal. Aunque el desorden alimenticio de la bulimia estuvo encarnado principalmente por el personaje de Julieta, que decía que estaba muy gorda, No estaba gordo, güey. pues está, bueno, en comparación a las otras tres, sí, Bueno, pero no, pero no era estaba gorda. Como reflejo de sus ansiedades por encajar, Ujú. el eje más severo de la disciplina sobre el cuerpo femenino se abordó a través de Emilia, Laisha Wilkins. Emilia encarnó el arquetipo de la bailarina de ballet sometida a una exigencia implacable, empujada por una madre manipuladora que proyectaba en ella sus propias frustraciones. La narrativa visibilizó el altísimo costo psicológico y físico de esta búsqueda de la perfección, privación, obsesión por la delgadez, colapsos emocionales y anulación de la propia identidad. Todo esto enfocado obviamente en la mujer, ¿no? O sea, donde se veía que Sí. como que la novela te quería entender mucho que la vida de la mujer era muy difícil, güey. Tanto a nivel por las mismas características de su propio género, como por lo que se enfrenta una mujer socialmente, Ujú. ¿no? Acoso, discriminación, todo este pedo de exigencias laborales, o sea, como que también, aparte
te quería dejar muy claro que el mundo era muy desigual y que era muy, muy injusto con la mujer. Sí, tan es así que hay una escena donde la Angélica Vale le dice, nomás lo piensa porque no lo dice, güey, que le iba a pedir unas pastillas para adelgazar a este vato porque estaban en la alberca de Araceli. No se quería Y no se quería poner el bikini. Sí, porque inclusive creo que Araceli le dice, no, pues yo te presto uno de los míos, ¿no? Y te lo agarra y le dice, ay, ¿a poco voy a entrar aquí? ¿Qué dice la vieja, güey? No, pues no iba a entrar. Pues no, güey, pero la vieja no estaba gorda, güey. No estaba gorda, realmente. O sea, ya si comparabas el tipo de cuerpos, pues sí eran diferentes, pero no por eso estaba gorda. Pues es que la Araceli Arámbula estaba muy delgada en ese entonces, muy, muy delgada, demasiado delgada. Y Laisha, pues también era delgada. Laisha era delgada. Y Michelle Viet, pues siempre, como aparte era chaparrita, o sea, era como físico de niño, pues estaba muy, muy, muy flaquita, güey. Pero no, o sea, no se veía mal, o sea, como para que dijeras, ay, güey, ay, mamacita, pues una ensaladita. Pero sin embargo sí se veía, porque muchas escenas era de la morra vomitando después de comer. Pues Justamente sí, decía, pues, a ver, güey, abusado con estos desórdenes alimenticios porque no son drogas, pero también te pueden llevar a tu propia sí, destrucción. porque también más o menos me acuerdo yo que entre el 99 y el 2002 se generó la situación de la bulimia y la anorexia a nivel juvenil, güey. Sí, es que fue una época muy, muy satanizada, en la que todo lo que salía estaba completamente satanizado, güey. O sea, y si ya veníamos, les habíamos hablado en los episodios anteriores del pánico satánico de los 90s contra lo que salía en la televisión. Y que era del diablo. Después de eso, cuando empezó, hacia finales del 90, cuando empezó lo de las sustancias, lo de la bulimia, lo de la anorexia, lo de los darks, que también era, y lo de los darketos y los punketos y todo eso era, socialmente era muy mal visto, güey. Era como muy de, no, güey, si tú haces eso, ya ni me vuelvas a hablar, güey. Ya olvídate de que tienes familia para siempre porque nunca vas a ser mi hijo. Eso era lo que imperaba socialmente. Sí, y fíjate cómo se fue dando todo a principio del milenio, güey. Sí. Son las nuevas inquietudes de... Ay, de lo que nos salvamos, my friend. De pues si nosotros ahí estuvimos, cabrón. No, pues sí, güey, pero salimos ilesos. A mí me hace que muchas de las cosas que estaban tan satanizadas ni son tan graves como... No, como pero pues ya sabes, güey. Pues, No decían en aquel entonces, güey, que ha de haber sido como en los 70s, de la música disco, güey. Pues fue exactamente lo mismo, güey. Fíjate, yo me acuerdo que en aquel entonces con todo esto, este escándalo del abuso de sustancias, y yo cuando me fui a Europa, yo pues iba así me fui de mi jefa y cuidadito con que se te vaya a ocurrir probar algo porque ese día te desheredo. Mamá, pues no nomás la fumé, hasta me la unté. Y entonces se cuenta que ya cuando llegué allá, pues yo iba muy reservado respecto a eso, ¿no? Entonces cuando empecé a conocer... era la Michelle. Cuando empecé a conocer que toda la gente ya consume sustancias, pues sí, todos, güey. Y que no necesariamente eso hace que la gente sea malas personas, güey. O sea, ellos pueden consumir sus sustancias y ser adultos funcionales a la mañana siguiente. Pero sin embargo, o sea, te tenían tan satanizado todo ese pedo que incluso te nublaban el juicio porque no podías tú ser parcial, güey. Sí, no, pero pues también recordemos que Europa nos lleva por lo menos 50 años, güey, de ventaja. Pero es lo mismo, o sea, yo aquí en este lado del mundo no me ha tocado con... bueno, sí, en Estados Unidos. Pero no tuve tanto contacto con gente que utilizara sustancias como para decirte. Pero en Europa todos los que conocí, pues, o sea, nadie era malviviente, ni nadie era malhechón, ni nadie era mala onda. Y ellos todas las noches se fumaban su porrito y todo eso. Para dormir a gusto. Y el hecho de que lo hicieran, pues era el hecho, güey, de que pues ya las caricaturas habían pasado de moda y pues era lo que seguía, cabrón. Bueno, pues así está. Y de alguna manera, güey, tú sabes que como papás latinos que son diferentes a los anglosajones, pues es el hecho de tratar de cuidar al niño o a la niña, pues lo más que se pueda, güey, ¿no? Que al final, pues, no porque la pruebes vas a quedar enganchado, pero, como bien nos decía la novela, pues sí, sí puedes, ¿no? Porque digo, también depende de qué es lo que te metas, güey. No es lo mismo el que fuma una hierbita, ¿no? A que ya te metas algún químico, psicotrópico, chalala, güey. También, digo. Que fue lo mismo que le pasó al amigo del terco, ¿cómo se llama? Al Manuel, güey. Que pues empezó con una y luego creo que empezó con otra, güey. Le fue brincando. Porque no te acuerdas que empezó con la blanca. Ay. Y luego empezó de moda, y luego empezó de moda las pastillas, güey. Con las pastillas de la X. Entonces el vato pues empezó a brincarle de una a otra y pues creo que ya terminó en éxtasis, se me hace. Entonces, por eso te digo, pues ya estabas hablando de que el vato ocupaba cosas más fuertes para que le hicieran. Sí, güey. Bueno, pues usted juzgue, my friend. Nosotros no le vamos a decir qué pensar. Número 4, prescripción de la sexualidad femenina, que es un punto importante y se ve a lo largo de toda la novela, ¿no?
Las jóvenes que exploraban activamente su libertad sexual o mostraban conductas consideradas promiscuas o rebeldes, como en el caso de Jacqueline o Emilia, sufrían desengaños, violencia o rechazo de la comunidad escolar. Por el contrario, la contención, la virginidad sufrida y la subordinación a la figura de autoridad, como el caso de Lucía, que es Michelle Viet, o en menor medida Julieta, eran presentadas como virtudes deseables que debían ser adoptadas a toda costa. Ah, la monjita. O sea, las que eran liberales como la Arcelia Arámbula y la Laisha Wilkins, esas no las bajaban ya saben de qué, ¿no? Y la Angélica Vale, que era más reservada, entre comillas. Y la bonita en reservada, cabrón. Y la Michelle Viet, esas eran así como... Porque bien que le daban sus pinches agarrones, pero se llevaba sus cosas. Le entraba en la catafixia, me llevo mis premios. No, yo me llevo mis premios. Y la Michelle Viet, que así no le hacía caso a nadie, pues esas eran así como, no, mira, tú mejor sé como ella, porque ella no se mete en problemas, no la señalan socialmente, no seas así. Entonces, esa era también como... También aprovechaban para darte tu lección respecto a eso. Pero fíjate, a pesar de lo que dices, muchas veces se veía en los capítulos que a pesar de que esta morra, la Michelle Viet, iba por el camino del bien, entre comillas, psicológicamente la vieja estaba destruida porque hasta ella lo decía. No, ¿yo para qué voy? No, pues que yo estoy bien fea. No, es que nadie se fija en mí. Entonces también dices, no mames, güey, entonces no está tan bien. La cuestión es que ella iba por el camino del bien porque no le quedaba de otra, güey. O sea, si ella hubiera tenido otra opción, no hubiera ido por el camino del bien. No, bueno, pues eso fue al principio, güey. No, pero o sea, por lo que dices, no. O sea, ella se decía, no, güey, pues es que ¿para qué voy? Si no, y esto y lo otro, ¿no? Pero si la vieja hubiera tenido con qué, dice, pues yo me voy, váyanse la pues hubiera sido, ¿no?, una más de ellas, güey. Entonces fíjate, como todo estaba condicionado, güey. Todo estaba adoctrinado para que tú no tuvieras para dónde ser. Sí, porque de alguna manera te reflejan ahí muy los extremos, ¿no? Tanto izquierda como derecha, güey. Como en el caso de la Viet, pues sí era un extremo muy cabrón, güey. Bueno, la efectividad del adoctrinamiento de soñador residió en su capacidad de penetración en la vida cotidiana de la audiencia. Objetivo: estudios sobre la recepción televisa en México señalan cómo los arquetipos hiperdefinidos de la novela eran replicados por los adolescentes en sus entornos sociales, escuelas secundarias, primarias o preparatorias. Los jóvenes adoptaban las modas, el lenguaje de Beto, por ejemplo, la risa de Beto, y fundamentalmente la taxonomía de personajes. La rica rebelde, la pobre estudiosa, la mentirosa, la fea reprimida, etcétera, etcétera, etcétera. Autodescribiéndose o clasificando a sus pares dentro de los márgenes prefijados por el libreto de Televisa. O sea, ¿qué era esto? Y esta, yo se las voy a pasar así. No me siento orgulloso de eso, pero así pasó. Usted vio. A mí me tocó vivirlo, nadie me lo contó. Hey. Yo estaba en la secundaria, no me pregunten en qué años y en el primero o en el último porque no me acuerdo. Pero todos veíamos esa novela, güey. Bueno, o por igual a lo mejor no es cierto, todos es mucho. Pero por lo menos un 70% sí la veían, güey. Y entonces éramos un grupito de los amigos que cada uno de nosotros agarramos un personaje, güey. No, es que yo soy este y la chingada. Y las morras también, güey. Simón. Entonces cada uno se supone que así hasta agarramos ratos en los que estábamos jugando y nos poníamos como a actuar como esos güeyes y hacer esas pendejadas, güey. Porque, o sea, esa madre caló hondo en la sociedad adolescente, güey. ¿Cuál le tocó? Yo como en aquel entonces era el chistoso del grupo, güey, me tocaba hacer el Beto, güey. Y hasta me salía bien la risa del Beto, güey. Pero estaba el vato que era el Manuel, estaba el otro vato que era el Jerry, estaba el vato que era... ¿El Paul? ¿Quién era el Paul? No me acuerdo, güey. ¿No? Es que creo que el Paul no estaba conmigo en ese año, creo que no me tocó con Paul, güey. Y creo que el... No me acuerdo, güey, no te voy a decir. Pero así, luego las morritas también, o sea, había 5 morras que cada quien había agarrado la que le tocaba, güey. Entonces era así como... Son pendejadas de niños, porque pues teníamos menos de 15 años, pero... A esos niveles llegaba el adoctrinamiento de Televisa, güey. Sí, te creo. De hecho, que te estaba contando el sábado que nos vimos. Uno de esos güeyes, se supone que él adoptaba el Medusa. No. Adoptaba el papel del Manuel. No, del Rubén, del Kuno Becker. Simón. Entonces ese vato era bien manchado, güey. El Kuno Becker era bien manchado. Y me acuerdo que le decía que... que estos gatetes, les decía el Manuel a los otros güeyes, porque pues te digo, aunque el Manuel y el otro vato eran medio comodones, no tenían el nivel económico del Kuno Becker. Entonces, ese vato le tocaba el papel del Rubén. Y nosotros teníamos un amigo que vivía en un multifamiliar que está aquí cerquita por la zona, y de regreso de la secundaria nos veníamos todos caminando y ya cada quien se iba quedando en su casa, güey.
Entonces ese güey se queda en el multifamiliar y todos sabemos que vivía en el multifamiliar que estaba por ahí. Y era bien buen pedo, güey. O sea, el vato era bien buena onda. Y este vato decía, nah, pinches gatetes que viven en multifamiliar. Sí, así, imitando al vato de la novela. Pero pues estaba... Llevándoselo entre las patas. Este güey. O sea, de cosas que no razonas cuando eres morro. O a lo mejor el morro las hacía de maldoso, no sé. Nunca le pregunté. Pero a esos niveles llegaba estaba en papel. Pero sí estaba medio culero, güey. Era actor de método. Estaba medio culero que hiciera eso, güey. Estaba medio manchado, sobre todo porque pues él sabía que este güey vivía en un multifamiliar. ¿No? Era actor de método, cabrón. Así por eso se las cuento, güey. Porque esta es una anécdota verífica, güey. O sea, nadie me la contó, güey. Yo la viví. A esos niveles llegaba la televisión. Sí. Digo, pues al final lo que uno ve, pues de alguna manera, pues tratas de emular o de repetir, ¿no? Pero bueno. Controversias y debates. Intencionalidad del mensaje. Control contra concientización. Interpretación crítica y sociológica. Se argumenta que la telenovela operó como un mecanismo deliberado de ingeniería social e ideología para contener las conductas juveniles en favor del status quo. Bien lo estás mencionando, güey. Postura institucional y producción. Los creadores y la productora argumentaron que se trataba de televisión con impacto social cuyo objetivo era alertar y educar preventivamente a los padres e hijos sobre peligros reales, ¿no? Que era lo que veníamos diciendo. Cuando las productoras empezaron a ver la penetración social que tenía esto y se les empezó a cuestionar de, ay, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué esos temas? Y dijeron, no, güey, nosotros nomás lo hacemos para que tus hijos vean lo que les puede pasar, piensen en los niños, Nosotros lo hacemos para advertirles hasta dónde puede llegar esto, güey. O sea que, si quieren, nosotros nomás estamos haciendo una labor social. Eso es lo que ellos argumentaron. Pues sí, güey, de alguna manera se tenían que tocar, ¿verdad? Pues ahí está. Tratamiento de las adicciones, pánico moral contra salud pública. La interpretación crítica es, expertos en la salud pública señalan que el enfoque estigmatizante y basado en el miedo reduce la efectividad preventiva y disuade a los adictos de buscar ayuda médica por temor al juicio moral. La postura institucional, o sea, la producción, dice que la narrativa de Televisa sostenía que la representación cruda de la degradación era el único método disuasivo eficaz para la juventud de la época. Y si no, pues estaba Amores Perros, güey. Si no está, o sea, ellos te decían, mira, güey, nosotros te estamos ejemplificando qué es lo que te va a pasar si tú te metes en este mundo. El impacto de la equidad de género, represión contra vanguardia, interpretación crítica sociológica. Diversos análisis feministas sostienen que la novela perpetuó estereotipos particulares, premiando la castidad o el sufrimiento y castigando la autonomía sexual femenina. También la postura institucional y de producción. Para la industria televisiva del 98, la inclusión de temas como la bulimia o la iniciación sexual significaba un avance de vanguardia y de apertura en la pantalla chica, ¿no? Que pues eran temas que pues realmente nunca se habían tocado, güey. No. O sea, yo después pensando en el hecho de cuántas veces vimos un problema de bulimia en la tele antes de eso, pues no me acuerdo de ninguno, güey. No me acuerdo de ninguno. O de que la chavita quería con el profe, güey. No. Y que estaba hostigándolo y que iba a su casa y profe. O sea, por eso fue importante, porque fue pionera en muchos de los temas que posteriormente vendrían y se tratarían. La primera vez que se trataron fue en Soñadoras. Y también el tema del terco, güey, que no el que te diga que sea tu amigo o el que te da las sustancias es tu amigo, güey. ¿No? Que también era, que simplemente pues es un business, te quiere enganchar y ahí estás. Entonces, realmente es que fue muy importante porque sí fue pionera de muchos aspectos y sí fue punta de lanza para que las demás producciones pudieran hacer cosas ya con un precedente sentado, ¿no? Sí, güey. A lo mejor ahorita que se las contamos es así como... Pero realmente es que para aquellos años del 98, 99 sí fue demasiado innovadora en todo lo que se hizo. Sí, inclusive como que te daba pie a que las siguientes generaciones, ya sea de, no sé, 5 o 10 años después, ya te hablaran de otros o los nuevos paradigmas que había o que iban a venir, güey, ¿no? Y ya no era así como el temor de decir, ay, a ver qué nos dice la sociedad, ay, a ver qué nos dicen, ¿no? Sino que yo me pongo a pensar que debe haber sido, o sea, cuando se aventaron este trompo a la uña, sí deberían de haber estado así cuando se estrenó, güey, porque, güey, esta madre... O es un madrazo. Pues sí, güey. Es lo que te iba a decir. En las manos, cabrón.
Si les iba bien, pues ya fregaron, porque de alguna manera, pues puede, así como en el caso, ¿no? De que había gente que a lo mejor estaba en contra y te preguntaban, oye, güey, ¿pero qué pedo? Aquí cómo... Ah, no, pues esto y esto, güey. Pero en la contra de que te arriesgas y te va mal, pues, ¿y ahora qué haces, güey? Y pues se chinga. Ponle que a lo mejor no te chingues la carrera, pero si ya te llevas ese estigma de, este güey hace tamas así, no, ya no lo dejen porque... Sí, güey, empiezas a manchar la reputación, ¿no? Güey. Entonces, fíjese muy bien, my friend. Soñadoras fue el manual perfecto de adoctrinamiento social porque operó como un caballo de Troya cultural. Disfrazó un dispositivo de ingeniería social bajo la estética deslumbrante del pop juvenil de finales de los 90s, al convertir el pánico moral del fin del milenio en entretenimiento diario. La televisión logró que toda una generación no solo consumiera un libreto conservador, sino que lo adoptara como su primer marco de identidad. La tesis se confirma porque la telenovela no buscaba reflejar la juventud, sino normar sus límites, enseñándote a temer a la autonomía y a desconfiar de tu propio libre albedrío. Ah, ¿está bien o no está bien? O sea, ¿sí o no? con las situaciones que te presentaban, lo único que hacían era que tú te cuestionaras todo lo que estaba pasando fuera de ti que no podías controlar. Y hasta dónde estaba bien lo que tú pensabas y no. Y hasta dónde no te podías permitir pensar tan libremente porque eso te iba a suponer un problema. Ay, pues qué bueno que nunca estuvimos en esos dimes y diretes. Fue el manual perfecto porque sustituyó la salud pública por la pedagogía del terror en el tema de las adicciones, construyendo un macro punitivo donde la curiosidad se pagaba con la ruina física y el estigma eterno. A través de arquetipos maniqueos y la alineación implícita con las compañías de estados de la época, la narrativa le inculcó a los adolescentes que cualquier desvío de la norma tradicional no era una etapa de exploración, sino una falla moral imperdonable que exigía la piedad o el castigo de las instituciones. Ah, por favor, por favor. Como le decía la Araceli a su papá. Ay, papá, otra oportunidad, otra oportunidad. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Aquí con esa madre no había vuelto atrás. Si tú te metías, ya no había salido. Ah, no salías. Fue el manual perfecto porque erigió un tribunal implacable sobre el cuerpo, la clase social y la sexualidad. Castigó con humillación pública la pretensión de movilidad socioeconómica para predicar la resignación. Romantizó la disciplina corporal extrema y la violencia psicológica en nombre de la perfección y sancionó sistemáticamente la libertad sexual femenina. Ah, usted no puede hacer eso. Usted no puede vivir su sexualidad. Él sí, pero usted no. La pantalla chica le dictó a las jóvenes que su valor dependía de la contención y la decencia, mientras que a los jóvenes les enseñó a juzgar y clasificar a sus pares bajo estos mismos estándares. Pues sí, güey. O sea, si tú eres, lo que les dijimos, si tú eres una mujer que eres muy liberal, te van a señalar, güey. Van a decir que eres esto y que eres lo otro. ¿Cómo se llamaba la vieja que entró de baterista al grupo? No me acuerdo. Era la baterista. Era la de otro rollo. La Manuela, no sé qué chingados. La Manuela. Porque ya es que le dice al Jerry, al Jerry, ¿qué onda? Pues la neta, tú me gustas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el Jerry te le dice, no, morra, es que yo no te puedo corresponder porque pues yo tengo ya. Y que la vieja le contesta, pero pues no soy celosa. ¿Qué le dice? O si tú eres ese tipo de mujer, ya sabías cómo te iba a echar la sociedad. Tú ya lo sabías, así que... Y finalmente fue el manual perfecto porque neutralizó el espíritu de rebelión juvenil al caricaturizar el mundo adulto como un abismo de perversión y traición. El mensaje subliminal fue claro. La independencia es peligrosa y la única salvación reside en la obediencia ciega a las figuras de autoridad. Al mirar atrás y recordar cómo en los recreos jugábamos a encarnar a nuestros personajes, la conclusión es ineludible. Soñadoras logró el éxito supremo de la propaganda, que es hacer que los dominados ensayen con entusiasmo las cadenas de su propia subordinación, my friend. ¿Ya ve? Por eso hay que portarse bien, hay que portarse bien. O sea, te decían, tú, aquí está lo que puedes ser. Ey. Escoge uno y ensáyale, güey. Ey. Para que estés listo cuando salgas al mundo real. Ay, Dios. Así que fíjense qué bueno que la televisión de aquel entonces ya se terminó, güey. Porque aparte de todo esto, nosotros lo consumíamos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho entusiasmo, güey. O sea, ni siquiera era algo contra lo que protestábamos. No, y aparte, pues no había mucho que ver, güey. Tampoco, porque pues, nomás eran como 3 o 4 canales y no todos había cosas. Y digo, es que también aquí entramos en el hecho de que si tú no lo veías, no estabas en lo que estaba de moda, güey.
Y entonces eras propenso a ser rezagado, güey. Ah, eras del otro grupo. Porque si tú no te metías en lo que estaba de moda, pues entonces ¿en qué estabas, güey? Sí. O sea, era una maquinaria perfectamente diseñada, aceitada, y qué bueno que ya se está acabando. Pero es importante que miremos al pasado y veamos lo que hicieron, güey. Para que cuando quieran regresar a esas prácticas, nosotros ya sepamos ¿para dónde cuál es va? la tirada. ¿Para dónde va? No los vamos a detener porque vayan a seguir haciendo lo que quieran. Pero sin embargo, nosotros podemos tener el criterio para decir, esa historia ya me la contaron. Ah, yo estuve ahí, Gandalf. Yo estuve ahí. Fíjate, una cuestión que también deberíamos de hacer. No, güey, ese no. Pero bueno, ahí nos vamos a meter a serios problemas. Exclusivo, ¿no? exclusivo. Un análisis de estas series que... ¿Cómo se puede decir? Que ponen que divinizan al crimen organizado, güey. Pues una perspectiva, porque también fue una cuestión social, política, generacional. Porque ahorita que lo estoy pensando rápido, yo nunca he visto ninguna. Y probablemente tengan que ver alguna para algún programa de My Friend Show. Pero pienso que si hubo morros que en su tiempo vimos esto y quisimos meternos a este tipo de adoctrinamiento, supongo que los morritos que fueron expuestos a ese tipo de material audiovisual y que lo consumieron también les pareció que era una buena idea seguir esos como patrones todo, de comportamiento. Al final lo ves atractivo por lo bonito de que te lo maquillan, ¿no? Pues yo creo que vamos a dejar que pasen unos años a ver si se calma el pedo porque no quiero amanecer en una o bolsa. en su defecto, no amanecer. No quiero amanecer en una bolsa. Entonces, bueno, pues así fue Soñadoras. La neta está muy divertida, güey. O sea, fuera de todas estas modas que les decimos ahorita. Estaba light. Si ustedes las ven, les aseguro que a lo mejor los primeros 4, 5, 6 capítulos está aburrida, güey. Pero cuando empieza a avanzar tantito la trama ya no la puedes soltar, güey. Porque va mejorando, güey. Es más, ahorita yo no la acabé de ver, pero la neta sí tengo la intención de verla completa porque sí está para ver en qué acaba. Sí, güey. Está muy cagada. O sea, yo ya sé en qué acaba, pero quiero ver cómo se desenvuelve. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo van a resolver el pedo del Beto, güey? O sea, porque eso está bien intrincado, güey. Quiero volver a ver cuando la Julieta me le tiran toda la mentira a la Angélica Vale por culera. Y también quiero ver cómo le hacen para meter a los personajes del Kuno Becker y de la otra vieja. Y de la Irán. Porque no me acuerdo cómo estuvo el pedo, güey. Pero me acuerdo que eran personajes interesantes. Entonces, no te arrepientes de verla porque la neta está muy graciosa, güey. Aparte te da como un contexto muy, muy chistoso de lo que era en el mundo en aquel entonces. Y por lo menos a mí, que recordaba que era como una de las cosas de más chavos que yo había visto en mi vida. Y ahora la veo y ya está como toda arcaica. Es como muy decir, güey, no es... O sea... Nada. Sí, porque al final también yo quiero ver cómo se desenvuelve de manera caballerosa el tiro entre el Arturo Peniche y el de Eugenio. De Eugenio, güey. Sí. Entonces, yo seguramente le seguiré viendo, pero por lo pronto ahorita nos vamos a poner a preparar el próximo tema de la semana que entra, que ya sabemos cuál es, pero que también va a estar exquisito, cabrón. Sí, ¿no? Va a estar chido también. Pues Soñadoras, pónganos ahí, si usted fue un niño que vio Soñadoras en la primaria, secundaria, preparatoria, ¿cómo vivió el fenómeno? ¿Qué le pasó? ¿Qué se acuerda? ¿Cuál historia le gustaba más? ¿Cuál historia le gustaba más? Si usted también jugaba a hacer esos personajes en el recreo, pónganos ahí todo y nosotros con mucho gusto lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Pero ya basta de Soñadoras, ya me harté. Basta. Por ahora vamos a pasar a la sección que es en la que nosotros aquí rendimos homenaje al maestro Charlie Sheen. La sección más esperada por el público femenino de My Friend Show, que es la sección en la que aquí My Friend le manda saludos a todos sus admiradores. Un saludo, beso, abrazo y apapacho para Natalia. Al más puro estilo del cubano. Ándale. El cubano era el guarro del don Eugenio. Güey. Y la otra va a ser para Graciela. Graciela, hasta donde estés. Como el cubano, como cuando le prendió el cerro, ¿no? Sí, que le prendió los matorrales al Horacio, ¿verdad? Iba a construir ahí una urbanización chida. Y que lo quema, cabrón. Sí, pero no. Igual, si tienen tiempo de verlo, la neta no se van a arrepentir. Está divertida. Digo, no esperen una obra shakespeariana. No esperen ni siquiera de Chespirito tampoco. Tengan en cuenta que era el 98, tampoco malo. No esperen algo de está divertido. Es una perspectiva. Sobre todo si la viste cuando eras morro, si la vuelves a ver ahora no te vas a arrepentir, que fue lo que les dijimos de Carrusel, güey. El año pasado.
te dan como muchas... O sea, te das cuenta como de muchas cosas que de morro o de joven dabas por sentado y decías, pues es que si la novela me dice que es así, pues así debe ser. Y que ahora te das cuenta que estaban de la chingada, güey. Y que te las metían con calzador así para que... No, güey, órale. Pero bueno. Si usted es una my friend que le gusta esta chingadera de programa y llegó a estas alturas, felicidades por esta cabrón. Dale like. Y si quiere un saludo de my friend, pónganos en los comentarios. Yo quiero que my friend mande un saludo del peniche. Ay. Y ahí pónganos cómo y aquí Ahí vemos cómo. ahí verá cómo le hace. Pero él sabrá. Ahora se preguntaron ustedes por qué está esta madre aquí. De todo el episodio. Explíqueles, my friend. Gracias a nuestro amigo y benefactor número 1, Jorge Alberto, que nos acaba de mandar este jueguito aquí a My Friend Show. Jorge. Es un jueguito de Alien que nunca hemos jugado, así que no sabemos cómo está. Pero aquí vemos que trae las miniaturas. Ahí está el xenomorfo. Trae la miniatura de xenomorfo. Quién sabe cómo estará. Próximamente empezaremos a hacer en vivos en los que saldrá My Friend Show jugando todos los juegos de mesa que tenemos, que son un chingo ya. Más aparte de los que tiene Chableboard ahora que regrese de Canadá. ¿Y si regresas? No, sí regresa. Entonces vamos a jugar los jueguitos. Gracias a Jorge que nos mandó esto. Muchas gracias. Realmente, gracias por siempre acordarte de My Friend Show, My Friend. Y ya que ahora que venga, haremos volumen 2 de su programa. Para que nos platique cómo estuvo lo de allá de Japón, güey. Que ya me dijo, güey, que se fue con las geishas. Y ya, para que nos platique cómo está la zona allá. Porque le tocó el terremoto, ¿no? Creo que no, güey. Creo que se le había regresado. Pero bueno, ya vendrá próximamente. Por ahora, muchas gracias por este gran detalle que tuviste con My Friend Show. Ya sabes que siempre estás en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y ahorita lánzate a ver soñadoras para poder que te platicar. diviertas un rato. Y algo más que quieres agregar tan extenso y tan estúpido. ¿Te más estuvo estúpido? No, estuvo chido, güey. Estuvo chido. Un capítulo más de My Friend Show ha terminado. Gracias a todos los My Friends. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes, 7:30 de la noche, con un tema que miraron así. YouTube. Si todos los temas que hemos tenido no han estado a la altura, el de la semana que entra. Por lo menos va a estar gracioso, güey. Ese va a estar más gracioso. No, pero es que es un bastión de la cultura noventera. Sí, güey. La neta, o sea, todos los niños de los 90. Niño de los 90 que se respeta la tuvo que haber visto, güey. Y entre otras cosas que te iba a decir que un niño de los 90 que se respeta lo tuvo que haber hecho, pero no lo vamos a decir porque es muy vulgar. Pero yo creo que el 50% de los niños de los 90 70 estaban enamorados de esa vieja. 70, güey. O hasta un poquito más, güey. Entonces no se pierdan el próximo programa porque la neta va a estar bien chido. Pero por ahora ya vámonos. Vámonos, porque no nos van a empezar a marcar. Adiós.